Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a ver cómo se cuidan las orquídeas que están detrás de mí. No, es broma. Hoy vamos a hacer un unboxing gigante. Me voy a quitar para que puedan ver más o menos lo que vamos a hacer hoy. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos las dos primeras cajas del unboxing. La primera de abajo pesa 36 kilos y la de arriba pesa 29,8 kilos. Pero esto no acaba aquí. Y allí a la derecha tenemos todo ese montón de cajas. En total son 6 cajas. Y cada una pesa 36 kilos. Menos esa de ahí que pesa 18 kilos, la primera de arriba. Y esta de aquí, la primera pesa 30. Cada una por un lateral viene numerada. Por ejemplo, esta es la caja 2 de 6. La 4 de 6. Esta es la 5, aunque está por el otro lado. Y esta es la 6 de 6. La más gruesa y grande, que es esta que está aquí, es la 1 de 6. Y esta es la 3 de 6. Del transporte ha venido un poco estropeadas. Esperemos que dentro estén bien. Hoy no vamos a usar el cúter, vamos a usar este cortacables. Y empezamos a cortar. Primera, segunda, para que ustedes puedan verlo. Tercera, cuarta y quinta. Abrimos la caja. Por cierto, vamos a abrir las cajas de una en una y por orden. He abierto la primera, que es la 1 de 6. Porque como vengan todas con toda esta cantidad de piezas, nos vamos a crear un caos aquí que no lo vamos a resolver en toda la vida. Por algún lado tendremos que comenzar. Vamos a comenzar por el izquierdo, a ver qué hay. Esto parece un espaldar. Vamos a ir sacando piezas porque no me conozco el nombre de las piezas. Tenemos esto de aquí. Retiramos el cartón este. Y tenemos más piezas. Tenemos esto. Y esto. Retiramos el cartón superior. Aquí viene una cinta. Más piezas. Las voy a ir dejando en el suelo para que no se caigan. Hablando de caerse, se ha caído. Y a ver si encontramos algunas instrucciones que nos ayuden un poco. Aquí no vamos a encontrar instrucciones. Todo esto es metal. Pues vamos a abrir la caja número 2. A ver si encontramos las instrucciones.
Quitamos la tapa y por fin tenemos instrucciones. Aquí está el manual. Aquí tenemos la dirección web del soporte de Adidas. Y como puedes ver es una máquina de musculación de la marca Adidas. A ver, ¿qué es este papel? Y esto parece... Vale. Y estos son todos los ejercicios que podremos hacer con la máquina. Seguramente se podrán hacer algunos más. Bueno, aquí tenemos las instrucciones que son ilustradas, no son escritas. Estas son todas las piezas que vienen en la máquina. Los tornillos, las tuercas, las arandelas. Y tendremos que buscar estas piezas de aquí. Y tenemos uno de los accesorios, que es un agarre. Esta parte es acolchada. Vamos a no desarmar mucho esto. Lo que estoy buscando son los tornillos y... esto es lo que estoy buscando yo. Bueno, esta es una de las cosas que está buscando. Estos son algunos tornillos, tapas, accesorios. Si encontramos algo más. Estos son piezas de metal, no son... no es lo que estoy buscando. Esto tampoco es. Y esto tampoco es, tampoco. Son placas de metal. Más metal. Un agarre. Y aquí tampoco están los tornillos. Pues vamos a la caja número 3. A ver si de casualidad están los tornillos ahí. Pues vamos a seguir cortando a ver si encontramos. Estamos en busca de los tornillos perdidos. Seguimos abriendo. Abrimos aquí. Y también. Aquí tenemos algunos accesorios, son poleas y cadenas. Cuerdas y tornillos. Y aquí tenemos los tornillos, por fin. Tornillos aquí. Vamos a ver. Cogemos el cúter y cortamos la cinta. Vale. Y aquí tenemos todos los tornillos. Por lo menos vienen bien clasificados. Este es el 2 de 3. Este es el 3 de 3. Y este es el 1 de 3. Así que dejamos estos dos aquí y nos vamos a llevar el 1 de 3. Que es el que nos hace falta ahora. A ver, chicos y chicas. Las dos primeras piezas están en la caja 1. Os la voy a mostrar más de cerca. Y son dos. Con ellas vamos a formar una especie de T.
Y la primera pieza es esta y va con los enganches estos hacia arriba. Y la parte de abajo es esta porque tiene estas ranuras para que no se deslice la máquina. Entonces esta la pondríamos así, a lo largo de la mesa. Y la segunda pieza es la grandota esta. Para identificarla mejor, tiene aquí el soporte este con dos agujeritos y otro soporte aquí. Y en el extremo tiene dos tapitas de plástico rojo. Vamos a quitarlo para que lo veas mejor. De aquí va a salir a reciclar unos cuantos kilos de plástico y cartón. Bueno, aquí tenemos las dos piezas, las dos tapas de plástico que se quitan. Cuando llegue el momento se las quitamos, pero de momento no. Y el resto de la pieza, en la otra esquina tenemos este enganche y este otro enganche de aquí. Y ahí tenemos dos enganches más. Aquí tenemos uno para que se vea bien y aquí tenemos el otro. A la pieza que estábamos diciendo hay que darle la vuelta. Esta parte la ponemos hacia acá, aquí. La alinearíamos con la otra pieza que les mostré antes y tiene dos aperturas aquí. Y aquí tenemos otras dos aperturas, una aquí y otra por acá. Alineamos las aperturas. Lo metemos aquí. Y ahora vamos a buscar los tornillos correspondientes. Este es el paquete 1 de 3 de tornillería. Necesitamos dos tornillos de estos que son los más largos, que se llaman M10 por 90. Necesitamos también dos tornillos de estos pequeñitos que se llaman M10 por 20. Necesitaremos dos arandelas y dos tuercas que no están en este paquete. Las tuercas están en el paquete 3. Paquete 3 de 3. Y aquí están las tuercas, la M10. Aquí abajo lo dice. Necesitamos 4 tuercas, dos arandelas de M10. Estas son M12. Y las de M10 están en el paquete 1. Bueno, vamos a ir abriendo. Vamos a ir separando lo que nos hace falta. Una. Ah, ya se cayó el suelo. Aquí tenemos las 4 tuercas M10. Las dejamos por aquí en un ladito. El paquete no nos hace falta ahora mismo para nada. Abrimos un poquito por la parte superior para que no se nos desmadre todo esto. Y sacamos dos tornillos de estos, que son los más largos que vienen. Ahora abrimos por este lado de aquí y vamos a intentar sacar solo dos arandelas para que no se nos venga todo arriba. Dos arandelas. Las ponemos ahí y necesitamos dos tornillos pequeñitos. Son estos de aquí. Esta pieza vino en la caja número 2, si no lo he mezclado. Es en la caja número 2 y la pieza creo que está aquí dentro, que es esta. Vamos a ver si es verdad. Aquí tenemos la pieza que va en la parte trasera, que va aquí. Vamos a empezar por la parte trasera de la máquina. Necesitamos dos arandelas de resorte. Dos de estas M10. Del número 99. Hacemos lo mismo, abrimos un poquito para que no se nos siembre todo por el suelo.
Y estas son las arandelas de resorte. ¿Ves que no están totalmente cerradas? Introduciremos el tornillo. ¿Ves que aquí tiene la base cuadrada en vez de redonda? Pues para que encaje en el cuadrado que tenemos aquí. Introducimos el tornillo. La cabeza queda por este lado, donde están estas cosas. Ahí está. Ahora tiene que salir por el otro lado. Ya lo hemos metido. Y vemos que ha salido por este lado. Primero introduciremos la arandela, luego la arandela de presión y por último la tuerca. Esta pieza segunda. Y ponemos la tuerca. Vale. Luego la apretamos. Ahora ponemos el segundo tornillo. Lo introducimos por aquí como antes. Y que encaje bien. Ahí tenemos el segundo tornillo. Ponemos primero la arandela. En segundo lugar ponemos la arandela de presión. Y por último ponemos la tuerca. La piecita esta de plástico que quede hacia afuera. Y enroscamos hasta donde se pueda. Podemos usar este cono del 17, una llave fija o una llave inglesa. Yo voy a usar esta herramienta. Ponemos la piecita aquí. Cambiamos el sentido. Bueno, dejamos el sentido así a ver si es como aprieta. Lo introducimos aquí. Y cambiamos el sentido de esto. Y así es como vamos a ir apretando todas las piezas. Y seguimos apretando. Apretamos bien. Y ya está. Ahora vamos a por el segundo. Lo vamos a apretar igual. Y le damos el último apriete. Vamos a darle. Y ya está. Ya no podemos apretarlo más. Ya tenemos las dos primeras piezas encajadas. Nos faltan muchas más. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Este unboxing y montaje va a ser demasiado largo, así que he decidido repartirlo en varios vídeos para que no se haga tan largo y para que a ustedes sea más fácil localizar la parte del vídeo que necesitan para montar esa sección de la máquina. Pues eso es todo, amigos, hasta pronto y continuará.